Ok, pues estamos grabando formalmente este episodio número 3 de Produciendo Conversaciones con Steve Méndez, y el día de hoy tenemos de invitado pues a una figura ya reconocida en la música, en la industria musical zamorana, como de muchos otros lados del país, incluso internacionalmente, a Miguel Sevilla. Hombre, por Steve, favor. Qué gusto estar por aquí y gracias por considerarme. No, pues la verdad que para nosotros es un honor tenerte aquí, tener una figura como tú que pues ya tienes una carrera reconocida dentro de la música. Como digo, lo estoy repitiendo, pero tanto en México como en el extranjero has hecho carrera, has tenido acto de presencia nacional, internacional. Justamente vas llegando de una pequeña gira por Ciudad de México, tengo entendido. Ahorita me cuentas un poquito más de eso, pero eres una persona que está en mucho movimiento y que estás siempre muy ocupado. Si no es en un lugar, es en otro. Si no es con un proyecto, es con otros 10. Entonces, el tenerte aquí, que nos aceptes esta invitación, pues es un orgullo, es un honor. Y pues bienvenido. Vamos a tener una plática por aquí de diversos temas. Entonces, que también van a nacer muy naturalmente. Claro. Antes pensábamos en tener una estructura y vamos a tener por aquí en alguna libreta o algo anotaciones de por qué tema nos vamos, pero en realidad no. Me gusta que fluya naturalmente porque pues es lo que es una conversación, ¿no? El irnos conociendo y que también el público te conozca. Sí. Conozca un poquito más, ¿no? De lo que son nuestras vidas. Entonces, Miguel, cuéntame. Hace rato me quedé con la duda que estábamos fuera de cámaras. Ajá. No como entrevista, como conversación. ¿Qué edad tienes? Porque te comentaba, oye, te ves bien, Miguel, para la edad que tienes. No, hombre, gracias. Y después de las desveladas que me dices que te pegas. Bueno, tengo 43 años. 43, no, te ves bien. Tengo 43 años y bueno, la vida yo creo que se ha portado bien conmigo. De la desvelada justo comentábamos, ¿no? De que ahorita estamos grabando por la mañana y de pronto así como que ajustarme al horario, a veces me cuesta un poco de trabajo, bueno, no pasa nada, pero sí es algo con lo que he lidiado toda mi vida, el hecho de levantarme temprano, ¿no? Me acuerdo desde que iba en la primaria, así que para levantarme y llegar a la... ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacen más tarde? Sí. Pero bueno, no sé, yo creo que habemos entes que funcionamos a veces o compaginamos o convergemos o nos amalgamos mejor en la noche. No sé, a veces las ideas fluyen de manera distinta y a veces en la noche te da cierto poder. Okay. Es una cuestión tal vez un poco romántica, pero muchas veces sucede que por las noches siente uno que se puede comer el mundo, cosa que a la mañana siguiente estás en un punto más soñador, ¿no? Del día. Tal vez sí, tal vez sí. Y a la mañana siguiente es más difícil afrontar muchas de esas imágenes y sueños, al menos para mí, a la luz del sol que a la luz de la luna, ¿no? Ok, sí, yo soy fiel creyente de que cada persona termina conectando más con un horario. Claro. Yo lo veo así porque hay gente que sirve muy bien en la noche, sí, y que en el día pues todavía cuesta un poco, y está también la otra parte, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí si me dices, oye, vamos a vernos a las 6 de la mañana, claro, yo estoy contento de levantarme temprano, de empezar a trabajar, y lo veo así porque digo, cuando estaba que vivía en casa de mis padres hace años, pues recordaba muy bonito esa parte de que me levantaban mis papás. Oye, ya es hora. Oye, pero son las 7 de la mañana, pero ya es hora, ¿no? Ok, sí, adelante. Sí. Me tomaba mi café, me bajaba a mi estudio, y mientras estaba en el estudio tomando un café, como que me relajaba, y aparte todavía no arrancaba bien el día, no había mucho movimiento, había una cierta tranquilidad. Y el día rinde distinto, ¿no? Y rinde distinto, como que yo sentía que hay muchos pros de levantarse temprano. Yo estoy consciente de ello, biológicamente incluso. Pero sí me ha costado siempre trabajo. Digo, lo he disfrutado muchas veces que lo he hecho a lo largo de mi vida, de ver amaneceres, o incluso aquí
aquí cerca, hace muchos años que no lo hago, pero incluso ver el amanecer o en la madrugada en Lago de Camécuaro, por ejemplo, ¿no? Claro, Camécuaro. O ir manejando y ver el amanecer. La neblina. Cosa también que pasa estando en aeropuertos, que tienes que llegar a la madrugada, ¿no? Sí. Pero que te brinda también paisajes fabulosos en las pistas de aterrizaje y cosas que la mañana, que la mañana tiene muy mucha magia también. Muy mágica. Sí, la vida tiene magia por Totalmente. Sí sola, ¿no? Y creo que como músicos la perseguimos, la buscamos. Claro. Yo no he conocido, bueno, sí he conocido, me retracto, pero la mayoría de las personas con las que profundizo un poco, con las que charlo un poco más, como que buscamos la magia, ese algo más en la vida que le dé sentido, y a veces en la música es donde la encontramos, ¿no? Sí. Con la forma en que llega la inspiración a nosotros, con la forma en que hacemos música. Tú, por ejemplo, ¿cuál es tu proceso compositivo? Sí, bueno, eso tiene que ser de noche. A lo que normalmente, pero lo que dices de que como músicos estamos buscando, yo creo que el artista nato, más que buscar, encuentra siempre cosas donde nadie más o pocos lo ven. Más que buscar, nos vamos topando a veces en cada esquina con paisajes que nos dicen algo distinto, ¿no? Y justo al hablar ese idioma a veces decodificado de mensajes que nos da la vida, nos da la calle, nos da el cielo, nos dan las circunstancias que sean, existe la necesidad de decirlo. Ya sea el artista en una pintura, ya sea a través de una cámara, ya sea del modo que sea. Entonces vamos teniendo esa necesidad de tener que drenar todo eso, porque nos saturamos también de tanta cosa que vamos recopilando durante los días. Al menos yo tengo la manía de escribir mucho. Okay. Escribo más, produzco más palabras que música, okay. Más palabras que notas musicales. Y tengo la manía de escribir bastante para canción o no. Más que nada plasmar lo que estoy pensando, o de pronto estoy viendo una película o voy manejando, o a veces me orillo porque traigo la idea así y hago una nota, ¿sabes? En el teléfono la plasmo, una película, de pronto una línea, una imagen y se me va el hilo mental de una frase que me lleva, no sé si a un poema o a una prosa o a algo que creo que va sucediendo de manera orgánica, ¿no? Claro. Ese yo creo que es mi proceso compositivo. Son pocas las canciones que yo tengo que me he sentado a componerlas como canción, de que diga yo voy a componer una canción. No. Fíjate que es raro. En mi experiencia como productor, he visto que las canciones que más funcionan son las que nacen y se concluyen en un lapso muy corto de tiempo. Como que la idea está ahí y hay que sacarla. Sí. Porque las composiciones que me ha tocado también ver que llevan mucho proceso, sobre todo en el tema lírico, okay. Que llevan muchos pasos, como que aquí esto, como que aquí lo otro, que las trabajan mucho, tienden a tener un poquito menos de éxito. Yo pienso que la gente conecta con, oye, estoy transmitiendo un mensaje, lo estoy haciendo y el resto del público lo capta, ¿no? Lo interpreta y ok, pero cuando conozco, por ejemplo, compositores que empiezan es que esta palabra suena un tanto, no sé, simple, la quiero hacer más compleja, déjame buscar el sinónimo para acomplejarla, y empiezas a buscar otras cosas, como que te empiezas a perder de esa conexión, ¿no? Es importante. Fíjate que yo he convivido durante una etapa de mi vida, conviví muchísimo más con poetas, con escritores que con músicos, y eso también me hizo desarrollar una parte de mí que se inclina muchísimo hacia la literatura, hacia la poesía. Eso que acabas de decir es bien importante, porque justamente lo que comentaba creo que conecta muy bien, porque por ejemplo tú que te has desarrollado en este medio con poetas, que eres de libros, leer, de tal vez palabras complejas, pero como has crecido en ello, las tienes en la punta de la lengua y de pronto las plasmas, ¿no? Entonces tal vez... Bueno, es que es eso, te digo, y eso te da también inconscientemente las tablas
para estructuras literarias como el soneto, como la décima, como distintas cosas, ¿no? Que luego pasa como con la música, que al principio estás macheteándole con el ritmo, con la rima, con el tempo, a la hora de la música, con la técnica, llega un punto donde inconscientemente ya lo dominas. Y con la escritura pasa algo similar también. Llega un punto donde en la estructura literaria, pero también donde encuentras, es lo que te digo, en un poste de luz encuentras una imagen poética que a veces es necesario y urgente bajarlo al papel, porque si no se pierde, se disipa, claro. Y eso es bien importante. Y eso, al paso de los años, me ha hecho incluso a mí cuestionarme en cuanto como artista de qué es lo que yo hago más o tengo más importante en mi obra, ¿no? Si la letra o la música. Entonces yo creo que la canción, el género canción tiene un poder muy grande para donde lo apuntes, ¿sabes? Ya sea para transmitir un mensaje de amor, de paz o un mensaje social, pero tiene que tener una muy buena estructura literaria e ir más allá. Como lo dije en otra entrevista hace pocos días que me hicieron en la FIL, un amigo chileno, escritor, y que es bueno, como dice Silvio en una canción, las líneas como te quiero mi amor, no me dejes solo, no puedo estar sin ti, mira que yo lloro. Es importante porque todos sentimos de la misma manera, pero también creo que es importante darle un poco más de carnita al asunto para que esto se enriquezca un poco más, ¿no? Claro, sí, pues yo creo que ahí ya entramos en el tema de gustos, ¿no? Porque estamos en una época en donde, digo, todos vemos los números y sabemos que lo simple está vendiendo montones, claro. Pero como músico, por ejemplo, que eres, no puedo hablar por ti, pero yo como músico, como que lo simple ya lo hice tanto que ya me aburrió, ya me cansó. Como que ya empiezo a buscar otras cosas que, si te soy honesto, hace 10, hace 15 años se me hacían raras y no me gustaban para nada. Hablabas del conservatorio. En un conservatorio donde estaba tal vez la música contemporánea, no, hombre, yo la odiaba. O sea, la composición es tan nueva, atonal, con cambios de ritmo medio raros, estar brincando entre un compás y otro, el tempo. Se me hacía muy raro, no la comprendía, no la entendía. Ahora no busco entenderla. Busco sentir algo cuando la escucho, es que diferente, y sobre todo como que estoy en una etapa en donde busco ese sentimiento de sorpresa, de escuchar algo que me sorprenda. Sí. Y es como que la busco un poquito más de lo que la buscaba antes. Entonces, tal vez ese es otro tema, que como músicos llegamos a absorber tanta música tan variada, tantas cosas que después ya poco te sorprende. Tal vez pudiera ser eso, ¿crees? Sí, ¿algo? Sí. Bueno, lo que pasa es de que llega un punto cuando está uno en formación, que siempre estamos en formación. Claro. Pero justo al principio, donde se clava uno mucho en ciertas cuestiones técnicas, en cuestiones motrices también de ejecución, de tratar de ser el mejor o el más rápido o cosas así, ¿no? Que es importante. Buscando el virtuosismo. Esa etapa es importante porque te desarrolla una habilidad que a lo mejor después con los años ya no vas a crecer. Eso te hace llegar a un punto como ejecutante donde yo creo que te vas a estacionar durante muchos años, ¿no? Claro. Entonces es alcanzar esa madurez como ejecutante. Es correcto. Y ya después de ahí hay que desarrollar otras habilidades interpretativas, que justamente es lo que dices también, ¿no? O sea, tratar de descifrar el sentimiento de una obra, ya sea propia o ajena, y tener el poder de transmitirla. Claro. De transmitirla. Y en ese poder de transmisión es donde puedes durar años, ¿no? Sí, que es lo que hace la diferencia entre un músico ejecutante, que puede ser una maquinita, pero que no te dice mucho, a alguien que al escucharlo te haga vibrar, ¿sabes? Claro. Entonces justo viene la etapa en la que la obra de un artista son muchos garabatos, y a eso me refiero, a garabatos con hacerlo complicado. Sí. Con tratar de, mientras más acordes o más complicados o
o incluso imágenes más rebuscadas en cuanto a letras y demás, es importante, pero llega un punto donde se necesita justo que la espuma baje para poder ver lo que hay al fondo del agua, ¿no? Del agua, claro. Y es donde ya está de más el virtuosismo, es donde ya está de más el montón de palabras y los garabatos, y es donde una línea recta cabe. Cabe, claro. Y es allí donde la transparencia y el ya lo decía Drexler por ahí en la cuestión de desaprender. Jorge Drexler. Lo aprendido, ¿no? O sea, traemos todo este bagaje y toda esta información importante de muchos años y llega un punto donde ya la sabemos y lo traemos y entonces conscientemente la sacamos de la caja para que quede una caja vacía y podamos acomodar las cosas de mejor manera. De nuevo, ¿no? De nuevo. Ya aprendí todo esto. Vamos y viene lo sencillo, justamente a lo que te refieres, ¿no? Viene un lenguaje mucho más simple. Mucho más simple, imágenes mucho más sencillas, canciones con, si quieres, 2 o 3 acordes, pero que son justo los que requiere esa canción para transmitir. Y tocadas de una manera a lo mejor muy simple, ¿no? Claro. De eso yo creo que es lo que va la gráfica, a lo mejor de un artista, ¿no? Del artista. Sí, puede ser. De hecho, me hiciste recordar que yo tengo, no sé, tal vez 50 canciones guardadas que nunca salieron a la luz porque no complacían ya la composición, ya no me complacía porque tal vez la sentía muy triste, pero que a veces le muestro a otras personas y me dicen, oye, es que está padrísima, ¿por qué no la sacas? Claro. Digo, porque tal vez me complació en su momento, pero ya cuando la vi terminada ya no. Y entonces llega este punto también donde como músicos, como artistas, tenemos una colección privada de arte, ¿no? Que está ahí estacionada para nosotros nada más y que tal vez nunca va a salir a la luz. ¿Cuántos temas tiene Miguel Sevilla? Bueno, no nada más temas. Tienes libretas llenas, seguro de textos. Bueno, tengo 5 discos publicados. Viene el 6º este año. Entonces ahí, pues alrededor ya de al menos 10 temas por disco, pues ya van 50, ¿no? Sí. Que viene 60. Publicados. Pero justo como dices, siempre hay una carpeta privada, ¿no? Y que uno va. Yo a veces me voy descubriendo con cosas que hace años que tengo allí, que hace mucho no veía, y voy filtrando cosas. Tengo muchos más textos que canciones, obviamente. Y lo que hago es eso. Muchas veces me preguntabas al principio de mi proceso compositivo. Entonces yo escribo bastante. Tengo en mi celular, ahora antes tengo libretas que conservo, pero ahora en el celular tengo miles de notas, ¿sabes? Entonces lo que hago justamente es buscar, o a veces encuentro, estoy buscando otra cosa y me encuentro con un texto o una idea que escribí hace 2, 3 años y vaya, no me acordaba de esto, y es donde encuentro una canción tal vez. Entonces me musicalizo a mí mismo la mayoría de las veces. Y de ahí ya desarrollo una idea. Muchas veces tengo textos ya terminados que entonces ya les encuentro la música, ¿no? Y esa es una forma de llegar a una canción. Yo he tenido la oportunidad de dar varios talleres de composición tanto aquí en Zamora, en la región de Los Reyes, en Estados Unidos, en Costa Rica, en Chicago, en San Francisco, en otros lados. Y justamente esa es la gran pregunta. ¿Cuántas formas o cómo le hago para llegar a la canción? Y hay varios caminos, ¿no? A mí este es el que a mí me funciona normalmente. Es algo para descubrir. El de la letra primero, que una vez que la tengo, entonces buscar en la música. Otras veces tengo varias canciones, pocas, pero sí son varias, en las que voy tejiendo al mismo tiempo la melodía, digamos, y voy tejiendo la letra. Sin embargo, me siento un poco incómodo con ese método porque siento que lo que quiero decir va con calzador y casi tiene un corset al que tengo que ajustarme, ¿sabes? Y luego la idea me da para más y ya no puedo y me siento... Sí, ya se ajustó la música con la letra o viceversa, ¿no? Exactamente, me siento limitado y hay distintas formas entonces de llegar a la canción pero yo creo que al final, al menos en mi caso, lo importante no es el cómo, sino el contenido. ¿Qué es lo que quiero decir?
yo al menos trato de cuidar mucho en mis canciones, sobre todo la letra. La música también, obviamente, es muy importante, pero la letra, inclusive en la mezcla de las canciones, en el audio ya, lo primero que debo resaltar es la voz, porque tengo... Ahí está el mensaje. Ahí está el mensaje. El mensaje duro, ¿no? Sí, claro. La música es un marco para lo que quiero yo decir. Ok, y fíjate, si me permites, a mí me pasó una situación, digo, yo estoy en un proceso de tal vez autocomprenderme, de descubrirme a mí mismo. Creo que todos estamos en un proceso tal vez similar en nuestra vida. Siempre, ¿no? Sí. Pero eso que acabas de decir está muy curioso porque yo, por ejemplo, primero construía toda la música, ¿no? ¿Por qué? Porque como músico, como guitarrista, siempre quería generarme un fondo que me fuera a permitir lucir la guitarra por encima, ¿no? Ese era como de, necesito un fondo épico, ¿no? Como David Gilmour en Comfortably Numb y Led Zeppelin con Stairway to Heaven. Quería generarme ese fondo hermoso, ¿no? Para el solo de guitarra, que luciera. Pero cuando las lanzaba como instrumentales, yo notaba que el mensaje musical no llegaba a la gente, o sea, como que llegaba inconcluso porque no todas las personas tienen esa sensibilidad de entender, de transformar. Es como si fuera una interfase. Yo tengo un mensaje que tal vez tiene palabras, que tiene un sentimiento, y mi cerebro funciona como una interfase que transforma esas letras, ese sentimiento en música. Y después el receptor, que es el escucha, tal vez él su interfase no tiene la misma capacidad y nada más dice, qué bonita música. No lo decodifica igual. Entonces, fíjate que ahí fue cuando comencé a tratar de prestarle mucha atención a la letra, porque entendí que tal vez el público no trabaja su mente igual que la de un músico y necesita palabras literales. O sea, que le digas el mensaje de manera explícita para que lo entienda, para que lo capte. Entonces ahí es donde se vuelve complejo, porque a veces el mensaje es como un sueño. No sé si te ha pasado. Es como un sueño que tiene poquito de acá, de acá, de acá, de acá, y lo haces música. Y a veces cómo lo transmites con palabras está muy difícil. Sí. Pero también fíjate que ahí depende mucho también el target o el segmento de personas a las que va dirigida tu música, claro. Sí. ¿Me explico? Si personas que están acostumbradas a consumir regional mexicano les presentas tu música, o que escuchan a Timbiriche, por decir algo, y escuchan todo esto que me estás diciendo, pues va a ser complicado, ¿sabes? Que les presentes una ecuación más complicada al 2 más 2. Por ejemplo, tu género, para mí, está más hecho para una persona letrada, para una persona que tiene una noción un poco más, puedo decirlo, no quiero que se genere una controversia, pero definitivamente hay personas que son más letradas que otras. Sí, bueno, totalmente. Sí, bueno, el género que yo hago va a cierto público, segmento. De personas, ¿no? Completamente de acuerdo. Sin embargo, también musicalmente o dentro del rock o en la música instrumental, debemos, yo creo, como artistas, saber hacia dónde y hacia quiénes vamos dirigidos, para que nuestra música obviamente viva y respira y sea apreciada de la manera en que nosotros queremos tal vez que sea apreciada, ¿no? También yo creo que es importante en la cuestión musical, uno como creador también, a veces tener que prescindir de la palabra y que la música, si la canción por sí sola, sin letra, te transmite una emoción, ya entonces estás del otro lado. Claro. Si además tienes la oportunidad de explicarla con palabras, entonces el mensaje ya claro. Ya la canción se sostiene por sí misma. ¿Sabes? No necesita nada más. Ya no ocupa nada más. Pero, sin embargo, yo creo que cuando tienes la oportunidad de lanzar algo instrumental y poder expresarte y gritar y decir todo lo que a veces no encuentras con palabras a través de la música, hay que tener el valor de hacerlo. Yo dentro de mis coreografías solamente tengo una canción instrumental, aunque tengo varias compuestas en la carpeta esta que dices,
pero tengo una solamente. Y es un tema que a mí me gusta bastante, que se llama De Vuelos y Senderos, que justamente fue un tema que me encargaron, fue sobre encargo, y al momento que me senté a componerla no sabía qué hacer y simplemente hice algo que me nació y me latió a mí para un documental hace ya muchos años. Y surgió la idea con pura guitarra de una progresión de acordes. En ese tiempo yo, y a la fecha, sigo escuchando mucho la cuestión del folclore latinoamericano y todo este rollo. Grupos emblemáticos como Quilapayún, Iyapu, Inti Illimani, chilenos y demás. Y estaba muy influenciado todavía por Inti Illimani. Entonces creo una progresión de acordes que justo era lo que me estaba dictando en ese momento en la vida. Y estaba grabando cuando llegó justo a la grabación otro amigo que es un gran músico zamorano. Me atrevo a decir que es el mejor violinista del estado, aunque no viva aquí en Michoacán, Agustín Arriaga. Llegó Agustín, gran amigo mío, y lo escuchó y le gustó mucho. Sacó su violín y empezó a desarrollar unas líneas de violín sobre la base armónica que yo tenía, y nació esta canción, ¿no? Que al final decidí ponerla como una coautoría por todas el desarrollo que también le dio y el respaldo que le dio la aportación de Agustín a este tema. Y ahí es donde las palabras justamente salen sobrando, ¿no? Hay que saber identificar qué canciones o qué obras es donde no hace falta moverle a nada más, ¿sabes? Claro. No hace falta ponerle nada. Sí, pero también se me hizo interesante lo que comentas, el tema del segmento a quien va dirigido. Sí. Porque eso también es una limitante cuando estás pensando en arte, porque a veces es eso. A veces estás pensando en arte, no estás pensando en cómo promoverlo. Tú eres artista, tú eres músico, haces el mensaje y cuando lo lanzas, pues encuentras la limitante, porque las primeras personas que lo van a escuchar, pues tal vez son las personas que te conocen, que tienes cerca, sí, que están en tu red social. Más allá de ello, tienes que buscar una manera que tal vez o te va a costar dinero, payola, qué sé yo, para llegar a otro sitio, ¿no? Tienes ya que hacer un esfuerzo más allá del artístico, sí, para llegar a ese público. Entonces, también es una limitante. Estamos en una época en el pues que como músicos que tenemos que hacer de todo, ¿no crees? Que también es una consecuencia también el hecho de que eso suceda, ¿no? Eso va a suceder a través de la constancia y de tener ya tiempo haciéndolo. Cuando ya tienes unas tablas y un público que se ha ido construyendo orgánicamente a través de los años, llega un punto donde tu música va a llegar a los oídos adecuados y va a sobrepasar ese círculo inmediato de la familia y los amigos, ¿no? Y hoy en día vivimos una cuestión de inmediatez total en la que si queremos sacar o publicar una obra, una canción, queremos que esto se haga viral, ¿sabes? A veces es la meta. Sí, de mucha gente y no va por ahí. Y no va por ahí. Acabas de decir algo que para quienes nos están escuchando, que han trabajado con nosotros en la producción, miren, Miguel es un artista que tiene éxito. Yo lo veo con éxito. Yo sé que las perspectivas cambian, pero yo te veo con éxito porque haces música, gracias, la disfrutas, tienes tu contenido afuera. Hay personas que no se atreven a terminar un disco. Tú tienes 5 publicados, 1 en camino, por lo que me comentas. Entonces, para mí eso es éxito como artista, porque como artista quieres hacer tu arte, transmitirla y seguirlo haciendo. Pero llegaste a un punto bien interesante y algo que yo le repito a todos los artistas que me permiten darles una recomendación y comentarles que esto tiene mucho que ver con la constancia. Totalmente. Con seguirlo haciendo independientemente del resultado que obtengas ahora. Porque ahora la gente cree que invierto el dinero de mi quincena en hacer una producción y tiene que volverse viral. Porque lo siento, chicos, pero la puerta que ven ahí, por ahí muy seguido llegaron a entrar, no ahora, tal vez, no recientemente, pero hace tiempo, pasaron personas y yo creo que el 99% de las personas que entraban llegaban diciéndome que tenían la canción, o sea, que esta era la canción del éxito, que esta iba a pegar, que tenía que
creer en ello, ¿no? Entonces, yo creo que va más por el lado que tú dices, y qué bueno que lo dices desde la experiencia. Totalmente. Lo que pasa es de que cada cosa que uno va sacando y va dejando sobre el camino, hay mucha gente que va pasando por allí y lo va a ver, ¿sabes? Claro. Algunos lo van a tomar como propio y se lo van a llevar, otros simplemente lo van a ignorar, otros a lo mejor lo ven de paso, ¿sabes? Pero todas esas piedritas que va uno dejando ahí se van a quedar siempre. Es como un río, ¿no? Exacto, ahí se van a quedar siempre. Y aunque pase, o sea, el secreto está en justo no dejar de caminar y justo no dejar de ir tirando esas piedritas. Llega un punto donde volteas hacia atrás y tienes un camino recorrido de tantos años y tienes un montón de piedritas que has dejado y tú no te das cuenta cuántas personas las han visto, ¿no? Claro. Entonces allí y a la larga es cuando dices, wow, o sea, realmente todo esto que he estado haciendo desde hace, en mi caso ya son 28 años. Ahorita es cuando digo, vaya, pues no estoy en blanco, ¿no? Puedo pararme junto al que sea y tengo tanto o más nivel, ¿sabes? Artístico o de trayectoria, o tiene las tablas incluso para poder acceder a otro tipo de cuestiones, como el hecho de vivir de la música, no solamente estar arriba de un escenario, ¿no? O sea, hay muchas vertientes que van desde producir para uno mismo, para otros artistas, que muchos toman también la docencia del dar clases para gente, para niños, para lo que sea. Pero justo también, por ejemplo, el hecho de aplicar para proyectos culturales en el que dicen, no, pero yo cómo voy a aplicar si a mí no me van a aprobar un proyecto, si no tengo trayectoria, si no tengo eso. Entonces justamente van cumpliéndose y van palomeándose requisitos en la trayectoria y en la carrera de uno, que la constancia te permiten llegar más lejos. Que la constancia es lo que te da justamente eso. Y además de las bases y de también convivir con personas afines que hablan el mismo lenguaje que tú. Claro. Y los que hablen también lenguajes distintos para enriquecerse y retroalimentarse, ¿no? Y como artista dentro, de los distintos géneros, Miguel Sevilla, ¿te consideras trovador? ¿Eres trovador? Yo creo que ya no tanto, fíjate. En un principio sí la trova, mi música y mi canción parte de la trova. Hoy en día, aunque existe y está la definición como tal, realmente afuera la gente no lo entiende qué tanto es la trova, ¿no? O qué significado, qué ¿cuál es la puede limitancia, tener, ¿no? O sea, si ves a un tipo con una guitarra cantando una canción de Flans, pues vas a pensar que es trova, ¿no? Porque está con una guitarra y la gente piensa que la trova o el trovador es el que está con una guitarra cantando. Nada más. ¿Qué es la trova? Bueno, la trova viene de un movimiento que viene desde la Edad Media de los troveros, que justamente se encargaban de decir o de cantar lo que sucedía en el pueblo, ¿no? Para otros, ya sea en las cantinas, o sea, incluso para los corridos de antes. Bueno, eso viene ya después, pero es parte de lo mismo, ¿sabes? Los juglares. O sea, de los juglares, exactamente, del cantar la vida misma, ¿no? Claro. Del cantar lo que sucede y del cantar también de pronto lo que sucedía en la realeza y hacerle llegar mensajes al pueblo a veces, ¿no? De ahí ha evolucionado obviamente el andar y la labor del trovador, de aquel que va cantando la vida con una guitarra en solitario y se funde en distintos géneros, ¿sabes? Como lo acabas de decir del corrido, justamente. Pues el corrido, ¿cómo nació? Pues con la necesidad de que lo que iba sucediendo durante la revolución. Un corrido, literal. Aquí te va algo de lo que pasó eso se y corriera la voz. Exacto, claro. De allí viene. Se corriera la voz de que se acaba de ganar una batalla en tal lugar y necesito que los de aquel lado ya sepan, entonces componte algo rápido y vete. ¿Y dónde es el punto? Que lo vayan cantando. ¿Dónde es el punto donde se difunde este rollo? Pues en las cantinas, ¿sabes? Claro. Entonces iba cantando y se iban haciendo los corridos y se iban corriendo noticias, justamente, ¿no? Sí. De ahí, bueno, ya se ha desprestigiado bastante el género y el término
con los llamados narcocorridos o los corridos tumbados, que la verdad a mí, dicho sea de paso, no me gustan para nada, ni comulgo en nada con nada de esto. Sin embargo, el tema del corrido como tal, pues es importante y es un acervo cultural que tenemos en México bien importante, ¿no? De allí surgió después el tema de la trova, por ejemplo, dentro del son cubano, y en varias zonas del Caribe, donde también a través de la música local se va haciendo la labor del trovador que te había dicho, ¿no? Pero a través del son, a través de distintas cosas que después evolucionó a lo que viene el término de la nueva trova, que es la nueva trova cubana, que es un movimiento que surgió a través de Silvio Rodríguez, de Amaury Pérez, de Noel Nicola, de Vicente Feliu, y algunos otros más, que justamente tratan de que esa canción y esa trova cubana, que se basaba en el son y en otras cosas, evolucione hacia otros géneros en un taller de sonoridad no nueva, y de fusionarlo con otros géneros y de demostrar que también con una guitarra puede bastarte para acompañarte y hacer 1000 figuras para poder enmarcar lo que tenemos que decir y alzar la voz en el tema y en el tiempo de la Revolución Cubana, ¿no? Para tratar de transmitir el mensaje, y que al mismo tiempo, cuando surgió la nueva trova cubana, iban surgiendo en Latinoamérica entera y en el mundo, que fue pues, a finales de los 60s, que fue una convulsión social en todo el mundo, ¿no? Desde Francia, 68, México, pocos años después el golpe de Estado en Chile, y va creándose una convulsión y una serie de explosiones en todo el mundo que van cambiando la ideología y obviamente van incentivando a los artistas a crear de una forma distinta y a manifestarse de una forma distinta, ¿no? Entonces es allí donde en Cuba se le llama la nueva trova, en Sudamérica se le llama canto nuevo o nueva canción, o el folk latinoamericano con todos estos artistas que te mencioné antes, como Iyapu, Inti Illimani, Quilapayún, Víctor Jara, la misma Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, Alfredo Zitarrosa, en España el mismo Joan Manuel Serrat, el mismo Luis Eduardo Aute, que es antes de Serrat, muchos, ¿no? En Estados Unidos va surgiendo el movimiento del folk, con otros tantos cantautores, por nombrar Bob Dylan, por nombrar alguno. En México va surgiendo otro tipo de canción también y de movimientos, con Guadalupe Trigo, con otros artistas. Entonces es un movimiento que se unifica para poder manifestarse y para poder alzar la voz en lo que se requería y se necesitaba en ese momento, ¿no? Claro. Socialmente y artísticamente. Entonces, justamente la tiranía de gobiernos que no ha cesado al día de hoy, justo empieza a bloquear a los artistas, ¿no? A bloquear los focos de pensamiento claro. que puedan contagiar al pueblo. Y es donde surgen ya que muchos artistas sean exiliados, ¿no? Porque o huían de su país para no ser encarcelados o muertos en este caso, o no pueden regresar a su país y se quedan en el exilio. Claro. Cosa que le pasó a Serrat, por ejemplo, aquí en México, ¿no? En el 75 fue cuando estuvo exiliado, que fue para el disco de Para Piel de Manzana. Y los chilenos también, que no podían, estalló el golpe de Estado y se quedaron muchos en Italia, en Francia. Y entonces ya se dan una mezcla de cuestiones y todo esto para caer al punto de qué es la trova, ¿no? Entonces la trova es esa canción que tiene que decir no solo en la cuestión social, sino que tiene mucho que decir en lo social, en lo amoroso, en lo personal, pero siempre tomando una bandera, como bandera justamente la letra, la poesía en la letra, que va más allá de la estética común. Ok. Sí. Tal vez fuera, no sé, tal vez me equivoque, pero la poesía que engloba los acontecimientos sociales, también personales sí. del artista. Y amorosos. Y amorosos, sí, personales. Sí. Transmitidos desde... ¿Qué pudiera ser ahí? Bueno, normalmente una guitarra, pero justamente... Es el que... Sí. Es el instrumento... Base para todos. Base para todos. Yo creo. Pero justamente se da esa ideología, ese movimiento más bien,
con los pueblos originarios también y latinoamericanos, y es donde se funde el mensaje y todo estos condimentos y estos ingredientes que acabamos de decir con la música del folk latinoamericano, ¿no? Okay. Por ejemplo, o con el son cubano o con lo que sea. Por eso también llega un punto donde yo digo y yo pienso que la trova va más allá de un género musical, sino es más una forma de pensamiento. Yo pienso que la canción, ya sea de trova o canción de autor, como se le llama ahora, que es un poco una aberración porque todas las canciones tienen autor. La canción más que unificarla en un género, uno lanza la canción y puede caer en el terreno del rock, en el terreno del pop, en el terreno del folk, en el terreno del tango, donde tú quieras. Llegaste a un punto que quería tocar. Y es donde entonces la canción evoluciona y le surgen alas nuevas, ¿no? Sí, o sea, pero sigue conservando esos ingredientes de los que hablamos, que es la poesía, que es la canción que va más allá del te quiero, mi amor, no me dejes solo. Acabas de llegar a un punto que quería tocar, que creo yo que es de actualidad, porque es un fenómeno que yo he visto que está sucediendo por este tipo de charlas, por conocer a distintos productores, artistas, músicos, intérpretes. ¿Cuál es el punto? Parece que estamos en un tiempo en donde los artistas, los que de verdad son artistas, que tienen un mensaje por transmitir, lo transmiten independientemente del resultado sonoro que tengan, que pueda encasillarlos en algún género. ¿A qué voy? Ahora conozco artistas que pueden sacar un tema tal vez de trova, como una canción de rock, claro, como una canción de pop, incluso hasta como un trap, siendo el mismo artista, y al parecer ya no sienten esa presión de es que soy un trovador. Claro. Esto no suena a trova. ¿Sabes a lo que voy? Claro. Es que soy rockero. Esto no suena a rock. Ya no se están encasillando mucho, por lo menos lo comento desde mi experiencia y desde lo que me transmiten personas con las que he hablado, ¿no? Que bueno, también no es como que es un círculo muy grande con el que me desenvuelvo, pero sí, como que se está rompiendo esto de la banda de rock, la banda de pop, el cantante de regional. Sí. No. Como que ahora el que de verdad hace arte dice, ¿sabes qué? Tengo un mensaje que transmitir. Es este. Y ese mensaje lo quiero sonorizar y lo quiero así. Así lo soñé y así va a salir. Claro. Ya no importa es que el productor dice que no porque te está saliendo del género. Ahora va a ser más problema interpretarlo en vivo, que el show en vivo, que la producción, que esto, que lo otro. Estamos en una nueva era. ¿Tú qué opinas de todo esto? Yo creo que justamente todo esto se ha ido acercando de la cuestión de los géneros y en la industria y demás. Se ha ido acercando a quedarnos únicamente al final con el mensaje que queremos transmitir. Al final, el mensaje lo podemos vestir como se le antoje al artista o al productor en este caso, ¿no? Y yo creo que aunque en la historia y en los tiempos hay obras fabulosas y geniales en los tiempos de los géneros establecidos como el rock, como el pop, como todo esto, hay obras fundamentales. Hoy en día el juego se juega de manera distinta, ¿no? Hoy en día realmente lo que importa es una buena canción, una buena letra, una buena composición, ¿sabes? Al final ya se decide si le ponemos un vestido azul o lo vestimos de tenis. Una buena canción es buena en cumbia o en rock, ¿no? Exactamente, a donde la pongas es buena canción. Va a sobresalir. Claro. Y entonces justamente a los artistas, digamos, congruentes consigo mismos y que tienen muy fijo, muy claro el hacia dónde van y cuál es su forma de pensamiento, van a comulgar con eso, ¿no? Podemos escuchar una Mon Laferte cantando rock o cantando una balada desgarradora y lo mismo la podemos escuchar cantando una canción de Violeta Parra, ¿no?
Claro. Por ejemplo, escuchamos durante muchos años dentro del pop y rock a Natalia Lafourcade, cómo fue creciendo, una trayectoria fabulosa, y cómo justo va cayendo ahora a lo más simple, y justo está en su etapa más fuerte, y es una de las artistas más importantes de la industria a nivel mundial de habla hispana, pero justo caemos a las bases de lo simple, a las bases donde el mensaje es lo que importa, la palabra, ¿sabes? Lo que tenemos que decir y cómo lo vamos a decir. Okay. Caemos a la simpleza de una guitarra acústica o de una vihuela o de cosas así, sin demeritar obviamente la riqueza y lo satisfactorio que es hacer una super mega producción, ¿sabes? Bueno. Pero yo creo que justamente el mensaje y el contenido y la forma en la que se dice y se transmite es lo único que importa. Estoy de acuerdo. Entonces, ahora los artistas ya no van a ser exclusivos de un género. Las canciones tal vez es así, ¿no? Las puedes distinguir. Ok, este es un rock, este es un pop, tal vez por la instrumentación, por el mensaje, por cómo se dice y demás. Pero entonces los artistas ya va a ser cada vez más difícil segmentarlos, ¿no? Como en la radio, ¿no? Que te decían sí. Led Zeppelin, artistas del rock, sí, y solamente hacían rock, ¿no? Sí. Ahora ya está cambiando un poquito eso. Entonces, dentro de todo esto, ¿cuáles son los géneros que más desarrolla Miguel Sevilla o para los cuales tal vez nos estás hablando de un nuevo álbum en camino? Ajá. ¿Qué podremos encontrar en ese álbum? Bueno, yo nativa y orgánicamente me desarrollo entre 3 áreas, ¿no? Yo crecí escuchando rock y tocando rock como baterista. Fui el último baterista del grupo de mi papá. Y crecí escuchando lo mismo a Black Sabbath, que a Iron Maiden, que a Led Zeppelin, que a todo este bagaje del rock y del blues, a B.B. King, a Eric Clapton, y del jazz, a Thelonious Monk, a Claude Bolling, y todo este bagaje, pero al mismo tiempo crecí justamente en la balanza, escuchando a Serrat, escuchando a Piero, escuchando a Silvio Rodríguez, escuchando a todo este folclore también chileno, y tengo formación como dentro de la música clásica. Entonces, pues al momento que yo agarro una guitarra o escucho mis canciones, encuentro elementos del rock, incluso la manera de la forma de interpretar en algunas inflexiones de la voz. Escucho figuras clásicas y escucho también figuras que evocan irremediablemente a los grandes trovadores y al folclore latinoamericano. Ahora, bueno, todos mis discos son diferentes entre sí. Tengo discos desde muy trovero. Mi primer disco fue un disco muy trovero, donde la base es una guitarra acústica y solamente lleva elementos muy pequeños de un bajo. De pronto sí lleva una guitarra eléctrica, una canción y algún tecladito, y pare usted de contar, ¿no? El segundo disco que tengo, Ligereza, es el disco más producido yo creo que tengo. Grabaron músicos muy importantes a nivel nacional en ese disco, y también fue un experimento de cierta manera de fusionar mi música más activamente hacia el pop, hacia el rock y hacia el jazz en algunas cosas. No es un disco muy producido. El tercer disco es un disco justamente una media entre ambos, ya donde yo toco todos los instrumentos, le hago a la Paul McCartney y toco todo. Y va desde una canción con una sola guitarra hasta un coqueteo hacia el jazz con simplemente un piano, un contrabajo y una batería, ¿no? El cuarto disco es un disco también trovero, basado en guitarra acústica y elementos básicos como un bajo o un piano, ¿no? Después viene un disco que siempre quise hacer, que es un disco que no tuviera absolutamente nada más que una guitarra y una voz, y nunca lo lograba. Tú como productor lo debes saber, que a la hora que yo me metí en un estudio de grabación y comenzaba, siempre era que, no, aquí le queda bien un bajo. Y si le metemos aquí en otra segunda voz y aquí vamos a meterle un pad, entonces y aquello se va transformando en otra cosa. ¿No? Termina muy diferente. Y nunca había logrado realmente tener un disco de guitarra y voz, y la única forma en la que lo logré fue haciéndolo en vivo.
Entonces ese es el quinto disco que es en vivo a guitarra y voz. Y este que viene ahora, fíjate que me estoy encontrando con otra fase y otro estilo también de otro lenguaje en mis canciones, donde justo caigo también a lo orgánico, que te estoy diciendo que habíamos platicado antes, pero también encuentro en mi composición, en mis canciones, la necesidad de que lleguen a un público más amplio justo por la simpleza del lenguaje al que he caído. Yo pienso que mis primeras canciones abordan un lenguaje un poco más rebuscado e incluso la armonía de mis canciones primeras es más complicada y más compleja que las que compongo ahora. ¿Seguiste la recomendación de Jorge Drexler? Fíjate que fue inconsciente. Pero sí, pasa. Pero pasa. Es a lo que voy, que llega un punto donde ya necesitas sacar todo de la caja de estar y volver a acomodar el Tetris, ¿no? Exacto. Y justo es donde surgen, porque uno se va conociendo a través de su obra en los años y de cómo es la etapa de uno mismo, ¿no? Personal. Y justo mis canciones, más que encontrarme con acordes complicados y que a ver acá, y a veces trato de sacar canciones mías o cuando me pongo a veces a ensayar para un concierto o lo que sea, digo, ay, güey, ¿por qué la compuse tan complicada? ¿Sabes? Claro. Y las canciones nuevas que tengo, en su mayoría son acordes naturales, ¿sabes? Un mi mayor, así como naturalón, un re así normalote, ¿sabes? Mi sol sí, nada más, ¿sabes? Me he enfrentado con eso, sí. Con eso y al mismo tiempo en el lenguaje también. Me he enfrentado con sentimientos a lo mejor que no tenía antes, no sé si más complicados, pero sí distintos. Pero he encontrado la manera de llegar a decodificarlos o traducirlos de una manera más simple. ¿Sabes? La poesía de Jaime Sabines, ¿cuál es su característica principal? La simpleza, ¿no? La simpleza, claro. O sea, tú sabes que te digo te quiero cuando digo qué calor hace. Claro, sí. Pregunta, ¿no? Si se puede. Claro. Por temas de tiempo. Sí. Me gustaría que nos dejaras tal vez, digo, no sé si se puede responder o no, pero esta sí es pregunta. A ver. Miguel Sevilla, a tus 40 y tantos años, bueno, vas empezando, ¿no? Pero, a tu edad, mejor dicho, con toda la carrera que tienes en la música, con toda tu experiencia, con todo lo que has leído y también has escrito, ¿todavía tienes dentro de ti algún sueño muy fuerte de algo? ¿Aún visualizas? Digo aún, porque yo he notado que algunos artistas sienten en sí ya el éxito dentro. Sí sueño algo, pero no tiene que ver con éxito en la música, ya no tiene que ver con fama, ya tiene que ver con otros temas de plenitud. Tú ahora, como cuando eras niño, ¿qué crees que ha cambiado en ese sueño? Porque cuando eres joven tienes un sueño y hoy, después de 28 años, me dices, de trayectoria, ¿tienes otro sueño? ¿Es el mismo? Yo creo que el sueño es el mismo. Yo creo que... ¿Cuál es tu sueño? Yo creo que cuando uno siente que ya estás en la punta de donde querías estar, en la punta del iceberg, yo creo que ahí es donde empieza todo a fallar, ¿no? Es justamente donde corres el riesgo de que el castillo entero se caiga al ponerte en la cima. Y yo creo que el camino nunca acaba. Yo creo que el secreto está justamente en darse cuenta que uno siempre está en una progresión constante y en una transformación constante. El sueño es dedicarte a lo que te gusta, a lo que te llena, a lo que amas. Y no solo que te gusta, sino que de todo esto que uno hace naturalmente, que es escribir, que es componer, que es cantar, que es una necesidad de uno de hacerlo, puedas vivir. Que eso que uno hace por necesidad te dé para vivir bien.
ese es el sueño principal, que sin duda voy varios escalones más arriba que cuando comencé. Con ese sueño nunca llega uno a decir ya lo logré. No solamente el hecho de decir ya vivo de esto, ¿no? Sino en la cuestión personal de sentirse un tanto realizado, en cierto modo, con lo que uno ha hecho. Yo creo que siempre hay cosas por decir, y el día que uno piense que ya lo ha dicho todo, pues eres el tipo más equivocado del planeta, ¿no? Siempre hay algo más. Siempre hay algo más que decir y que sentir. El amor nunca llega a uno de la misma manera, 2 veces. Entonces el lenguaje que uno tiene para transmitir las cosas, que en este caso es la palabra y es la música, pues es infinito, ¿no? Por lo tanto, nunca llega uno a concluir ese sueño. El sueño es ese. El sueño es vivirlo por sí mismo. Es decir lo que uno tiene necesidad de decir, que le sirva a alguien, que alguien lo haga suyo y que desde luego uno pueda vivir de ello, ¿no? Porque las satisfacciones que esto da pues son inmensas. Son inmensas y el sueño es no tener que dejarlo de hacer nunca. Entonces lo estás viviendo inconcluso porque nunca va a concluirse, pero nunca. Estás viviendo tu sueño. Yo creo que, por ejemplo, Serrat o Joaquín Sabina, al punto que ahora ya se retiraron, no se retiraron porque ya se sientan realizados, sino por temas físicos de la edad, ¿no? Sí. Y de cansancio. Sí, los Rolling Stones. Bueno. No porque hayan dejado de tener cosas que decir. Claro. Ni sentir. Entonces, mi sueño es ese, no tener que dejar de hacer lo que hago. Claro. Jamás. Mientras se pueda. Tratar de hacerlo, ¿no? Hay muchos temas que me gustaría seguir tratando contigo porque la verdad que se ve que es una persona de pensamiento muy lúcido, que tienes mucho acervo por ahí, que de pronto te vemos, te escuchamos interpretar tu música y demás, pero muy pocas veces se da esa oportunidad de profundizar más en una plática, ¿no? Temas como Miguel, ¿eres creyente? ¿Crees en algo? Bueno, hay muchos temas que tal vez si nos permites invitarte en otra ocasión podamos profundizar en otros temas, tal vez un poquito más curiosidades. Sí. Por ahora que se nos está agotando el tiempo, pero te dejo abierto hasta que tú gustes, no hay problema. Muchas gracias. Por respeto y también porque sé que tal vez nos vas a dejar un mensaje muy interesante y es esa la petición. Miguel, ¿qué mensaje nos dejas para concluir este episodio del podcast al público? ¿Qué te gustaría decir? Se vale decir de todo. Hace poquito vi un podcast de un cuate que dijo, ¿saben qué? Al director del kinder de mi hijo, que no lo viste. No lo viste. Se lamentó, ¿no? Lo que gustes. Porque muchas veces estamos limitados a transmitir un mensaje o no queremos que caiga en nuestra responsabilidad. Échame la bolita, no importa, yo lo publico. ¿Qué mensaje tienes? Para empezar, yo creo que si están viendo este podcast, pues para empezar son personas que están interesados en lo que hace Steve como productor y músico o un segmento de lo que también están interesados de lo que yo hago, ¿no? Dentro de la canción. Entonces yo creo que si están interesados en hacer esto, ya sea como público o como creadores, justo lo que decía antes, sean constantes en lo que hacen. Eso es fundamental. La constancia, aún a pesar de que no vean los frutos de inmediato. Aunque sean malos y no tengan el talento. No todos nacieron siendo buenos, ¿sabes? Sí, me ha tocado ver eso, algunos que son muy buenos, pero que no tienen esa constancia. Y después de años, el que era malo con la constancia se los alcanza y los rebasa. Sí. Y tratar de incentivar el pensamiento, porque es algo que últimamente se ha dejado de hacer globalmente. Entonces yo creo que todos tenemos la misma capacidad de pensar. Hay que usar un poco más la materia gris. Hay que tratar de ser críticos, tratar de ser sensibles y tratar de ser lo que somos, entes sensibles y pensantes. Eso yo creo que es fundamental, y constantes en lo que quiera que hagan.
ya sea en el arte, ya sea en lo que sea, a lo que se dediquen. La constancia al final de cuentas es lo que crea una montaña, ¿no? Así es. Miguel, pues estoy de acuerdo con lo que comentas, con el mensaje último que nos dejas en este tercer episodio del podcast, Produciendo Conversaciones. Y pues espero, como te lo comento, tenerte por acá otra vez para profundizar en otros temas. Si se puede hablar de política, hablamos de política y por qué no te gusta. No te vamos a hablar de otros temas. Ajá. Pero pues por hoy te agradezco mucho. Repito, ha sido un honor, es un gusto tenerte por acá. Ahorita nos vamos a quedar charlando otras cosas que ustedes ya no pueden ver porque son temas más fuertes. Lo vamos a dejar para Está censurado. Para otro episodio. Pero, hermano, muchas gracias nuevamente. Gracias. Y amigos, gracias a ustedes también por vernos, por escucharnos. Esperemos poderles dar más capítulos. Por favor, vayan a suscribirse, a compartir. Eso nos ayuda a generar más contenido y tener más conversaciones de calidad como la que tenemos con Miguel, traer más invitados, hacer esto algo más grande, ¿no? Entonces, ahí se los encargo. Muchas gracias nuevamente. Y Miguel. Hombre, gustazo. Y enhorabuena por este espacio que de verdad te auguro bastante éxito. Te auguro que esto va a llegar a mucho más y gracias por abrir ese tipo de espacios a la conversación. Que bastante falta hacen, al menos aquí en la región donde estamos en Zamora, ¿no? Pues esperemos y sean muchos más y vamos a producir más podcasts. Vale. Vamos a producir un podcast de Miguel Sevilla. Venga, chicos, muchas gracias. Cuídense mucho y seguimos en un próximo episodio de Produciendo Conversaciones con Steve Méndez. Vale. Nos vemos. Bye.